Quizás alguna vez has tenido la experiencia de ver a un amigo que está por tomar una mala decisión porque está siendo manipulado por otra persona. Quizás hayas tenido un amigo que iba a entrar en un noviazgo no debido, o que quizás iba a comprar algo que no necesitaba, o que quizás iba a entrar en una secta. Y tal vez al tratar de persuadir a tu amigo que estaba siendo engañado y manipulado, al tratar de persuadirle a no tomar la mala decisión, quizás tu amigo te haya llegado a ver a ti como el malo. Y quizás para hacerle ver a tu amigo hayas tenido que realmente convencerle que tú le amas y que estás buscando lo que le conviene. Yo creo que probablemente algunos de nosotros hemos pasado por una experiencia así. Y bueno, algo así es lo que estaba pasando en la iglesia, en la ciudad de Corinto. El apóstol Pablo había llegado a la ciudad de Corinto predicando el evangelio, había establecido a la iglesia ahí, pero después de salir él, habían entrado unos maestros falsos que estaban predicando otro mensaje completamente diferente. Estos maestros falsos eran triunfalistas. Ellos decían que los cristianos deberían de pasar de victoria en victoria y ser ricos, sanos, fuertes y victoriosos. Decían que un buen cristiano realmente no sufriría mucho, sino que sería triunfante en casi todo. Y ellos también eran judaizantes, es decir, que ellos decían seguir a Jesús, pero no apreciaban lo nuevo del nuevo pacto. Entonces ellos buscaban obligar especialmente a cristianos gentiles volver al viejo pacto y seguir viviendo bajo algunas de las normas del viejo pacto. Entonces esencialmente el mensaje de estos maestros falsos fue un evangelio falso y por consiguiente no fue algo que Dios usaba para salvar. Como fue un evangelio falso, no salvaba. Bueno, como hemos mencionado hace 2 semanas, felizmente la mayoría de la iglesia en Corinto había rechazado a este grupo y había afirmado su lealtad a Pablo como apóstol y había afirmado creer el evangelio que Pablo les había predicado. Sin embargo, había una minoría no arrepentida dentro de la iglesia que seguía cuestionando a Pablo y que seguía simpatizando con estos maestros falsos. Y entonces en los capítulos de 1 a 9 de 2 de Corintios, parece que Pablo mayormente se dirige a la mayoría de la iglesia. Pero en los versículos de 10 a 13 notamos una diferencia bien marcada. El tono de Pablo es agresivo, es medio sarcástico y parece que en estos capítulos él se dirige a esta minoría no arrepentida que todavía está coqueteando con estos maestros falsos, que está siendo tentado a creer este mensaje, este evangelio falso. Entonces el tono de Pablo, como dije, es un poco agresivo y sarcástico. Y quizás la parte más fuerte de estos capítulos de 10 a 13 se encuentra en capítulos 11 y 12 que estamos comenzando a ver esta noche. Y en estos capítulos encontramos lo que algunos teólogos llaman el discurso del necio. De hecho, hoy vamos a comenzar la primera de 3 semanas en que vamos a ver el discurso del necio. Y en este discurso Pablo hace algo drástico para buscar hacer despertar a las personas que todavía simpatizan con los maestros falsos y con su mensaje. Y lo drástico que Pablo hace es gloriarse o es jactarse. Él en sus propias palabras dice en versículo 1 que les va a hablar locura, y en versículo 16, que no leemos pero que vamos a ver la próxima semana, dice que está hablando como un loco. Por eso dicen que es el discurso del necio. Entonces lo necio que Pablo va a hacer es gloriarse o jactarse, porque él mismo en capítulo 10, versículos 17 y 18 ha denunciado el jactarse.
ha dicho que no debemos jactarse. Entonces ahora él va a jactarse, pero vamos a ver que lo va a hacer de manera irónica. Va a invertir el criterio de estos maestros falsos con que ellos juzgaban un buen siervo de Dios. Y Pablo va a hacer esto para contrastar a sí mismo y el verdadero evangelio y el verdadero cristianismo con estos maestros falsos y su evangelio falso y su perspectiva distorsionada del cristianismo. Entonces esta noche vamos a ver realmente el prefacio de Pablo a este discurso del necio. Y en este prefacio Pablo va a exhortar a los corintios a escuchar a su discurso y les va a dar 6 razones por las que deben de hacerle caso. Entonces en este prefacio Pablo también nos va a dar a nosotros una muy clara y concisa descripción de lo que Dios desea de nosotros y nos va a advertir acerca de un peligro que podría impedirnos hacer lo que Dios desea. Entonces yo creo que podríamos decir que la idea clave de este texto para nosotros, lo que más que todo espero que captemos es esto. Espero que veamos que la meta de Dios para nosotros al salvarnos es que en nuestras vidas cristianas vivamos una sincera fidelidad a Cristo. Dios desea de nosotros una sincera fidelidad a Cristo y también vemos aquí que debemos guardarnos de todo lo que podría distraernos o desviarnos de tal fidelidad. Es decir, debemos anhelar vivir una sincera fidelidad a Cristo y debemos estar alertas y cuidarnos y guardarnos de cualquier cosa que podría distraernos o desviarnos de tal fidelidad. Y muy particularmente vamos a ver en nuestro texto que un peligro muy común es la enseñanza falsa, los maestros falsos y especialmente un evangelio falso. Sin duda, un evangelio falso nos desviaría de una sincera fidelidad a Cristo. Entonces vamos a comenzar muy brevemente con la exhortación de Pablo y luego veremos las 6 razones que él da a los corintios para que le hagan caso. ¿Cuál es la exhortación? En versículo 1, la exhortación básica de Pablo a los corintios es toleradme. Él dice, ojalá que me tolerases un poco de locura, sí, toleradme. Entonces su exhortación básica es toleradme. En la Biblia de las Américas les llama a tolerar o soportarle en un poco de insensatez o en un poco de necedad. Como mencioné, Pablo dice que es necio lo que está haciendo en este discurso. ¿Por qué? Porque es necio jactarse o alabarse. Sin embargo, él va a entrar en cierto tipo de jactancia, pero como dijo, él no acepta el criterio de estos maestros falsos. Es decir, que ellos se jactaban de acuerdo a cierta norma, de acuerdo a cierto criterio. Él dice, ok, yo también me voy a jactar, pero él va a invertir el criterio de ellos. Él no acepta su criterio de lo que define un siervo de Dios o un cristiano. Entonces él va a invertir a su criterio. Y bueno, como prefacio de su discurso, Pablo va a dar a los corintios 6 razones por las que deben tolerar su necedad. La primera razón, en versículos 1 y 2, porque él tiene un celo de Dios por ellos. Él tiene un celo de Dios por ellos. Él dice en versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Los celos humanos usualmente son motivados por el egoísmo y el orgullo, pero la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, lo cual quiere decir que Dios no quiere compartir la lealtad y los afectos de su pueblo con nadie más.
Él desea todos nuestros afectos. Él desea una lealtad total. Y de hecho de esto se trata el primer mandamiento, de no tener a otros dioses. Y también de esto se trata el gran mandamiento, de amar a Dios con todo lo que somos. Entonces Pablo está diciendo que sí, es cierto que él, como aquel que había fundado la iglesia en Corinto, él tiene celos, pero no es rivalidad personal con los maestros falsos. No es cuestión de su orgullo que está perdiendo influencia a estos maestros falsos. No es rivalidad personal, sino que son celos para ver a los corintios servir a Dios de todo corazón. Y aquí Pablo usa la imagen del compromiso o de desposorios. En el tiempo de Pablo fue en un sentido similar al hoy en día. Las personas se comprometerían a casarse y luego habría un tiempo de espera. Y en el tiempo de Pablo se consideraba que el padre de la novia tenía la responsabilidad de guardar la virtud de su hija durante el tiempo de la espera. El padre de la novia fue responsable por la virtud de su hija. Entonces, en el ejemplo, tal como Pablo lo está usando, Cristo es el novio, la iglesia en Corinto es la novia y Pablo ve a sí mismo como el padre de la novia. Entonces, cuando ellos profesaron fe a Cristo, en Cristo, fueron prometidos a Cristo. Cuando Cristo viene por ellos, serán entregados a Él. Y mientras tanto, Pablo, como el padre de la novia, considera que es su responsabilidad asegurar que ellos lleguen al día de Cristo, que lleguen al día de la boda, habiéndose perseverado en una fidelidad sincera a Cristo. Es decir, que Pablo no fue contento con simplemente haber comenzado a la iglesia, con simplemente haber visto a las personas profesar fe en Cristo. Él quiso verlos perseverar hasta el final. Le importaba que ellos siguieran en la fe. Ahora, obviamente, lo que estamos viendo aquí tiene aplicación para los pastores. Ciertamente los pastores tienen la responsabilidad de velar por el rebaño, por el bienestar espiritual de ellos, de ver que ellos perseveren en la fe. Pero de manera más amplia, esto se aplica a todos nosotros, especialmente los que somos miembros de la iglesia. Los que somos miembros de la iglesia hemos entrado en un pacto a caminar juntos, a buscar ayudarnos mutuamente, a velar por el bienestar espiritual y la perseverancia los unos de los otros. Entonces, tal como Pablo anhelaba ver a su perseverancia, debemos anhelar y celosamente buscar la perseverancia de nuestros hermanos en la fe dentro de la iglesia, obviamente con otros amigos cristianos fuera de nuestra congregación también. Entonces Pablo quiere que ellos le toleren un poco de insensatez porque tiene un celo divino por ellos. Segundo, versículos 3 y 4, porque él teme por ellos. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces Pablo quiere que le toleren a él porque él teme por ellos. Con sus celos paternos, Pablo teme. Pero ¿qué es lo que él teme? Él teme que pueden ser extraviados o desviados por Satanás como Eva. Ahora, ¿desviados de qué? Y aquí creo que es quizás la parte más importante de nuestro texto, porque la respuesta de Pablo revela lo que él desea por los corintios, pero creo que más allá de esto, revela lo que Dios desea para todo cristiano. Él teme que ellos pueden ser desviados de una sincera fidelidad a Cristo. De una sincera fidelidad a Cristo. Esto es lo que Él desea por ellos, y creo que podríamos decir que esto es lo que Dios desea de nosotros que somos
cristianos. Y hay mucho que considerar aquí. Primero, Dios desea que sea sincera, es decir, que nuestra fe sea sin hipocresía, que sea real, que sea completa. Luego desea fidelidad, es decir, que desea devoción, amor, consagración, servicio. Pero esta última parte quizás es la más importante. Sincera fidelidad a Cristo. No simplemente sincera fidelidad a algunos principios, ni tampoco sincera fidelidad a algunas doctrinas, sino sincera fidelidad a Cristo. La meta del cristianismo no es el moralismo, no es simplemente asimilar conocimiento doctrinal o reformarnos en nuestra vida y nuestro comportamiento. El cristianismo se trata de la exaltación y la glorificación de Jesucristo. En Colosenses 1:16 nos dice que todas las cosas fueron creadas por Cristo, pero también para Cristo. Lo que existe para la gloria de Cristo. Y si Dios te ha salvado para la gloria de Cristo. Y lo que Dios desea de ti y de mí en nuestras vidas cristianas es una sincera fidelidad a Cristo. Entonces te pregunto, evaluando a tu vida, evaluando a tu práctica de la fe, ¿esto describe a tu fe? Sería una buena manera de medir, ¿no? Evaluar cómo andas, porque lo que Pablo dice nos da una buena regla para medir cómo estamos en nuestra fe y para analizar si estamos siendo desviados o si estamos siendo engañados por Satanás o quizás que si estemos siguiendo un rumbo equivocado. Dios desea de nosotros una sincera fidelidad a Cristo. En versículo 4 Pablo da una tercera razón por la que él quiere que ellos toleren su necedad. Y es porque ellos toleren la necedad de otros. Ahí dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces Pablo está diciendo, si es que ellos hayan estado dispuestos a escuchar a maestros falsos que proclamen otro mensaje totalmente diferente del mensaje que recibieron de Pablo, entonces deben estar dispuestos a seguir escuchando a Pablo. ¿Por qué? Porque después de todo ellos tienen una larga historia con Pablo. Si ellos son honestos, tendrían que admitir que fue él que les había traído el evangelio, que fue él que había establecido a su iglesia y que fue él que les había edificado en Cristo. Entonces está diciendo, si van a escuchar a estos desconocidos con otro mensaje totalmente diferente, con el cual no tienen nada de historia, deben tolerarme a mí por estas razones. Y bueno, en lo que Pablo dice, vemos el otro lado de una enseñanza de Jesús sobre los maestros falsos. Jesús dijo que conoceríamos a los maestros falsos por sus frutos, ¿no? Que revelarían que eran falsos. Y por otro lado, esencialmente lo que Pablo está diciendo a los corintios es que ellos deben de saber que él es un maestro legítimo, que es un apóstol legítimo y verdadero por el fruto de su ministerio en las vidas de ellos. Ellos tendrían que admitir que si es que tienen vida eterna, si es que tienen vida espiritual, si es que conocen a Cristo, si es que hayan crecido en Él, que este evangelio ha llegado a ellos, que esta transformación ha llegado a ellos por medio de Pablo. Entonces, la cuarta razón de Pablo es que, bueno, ellos deben tolerar a Pablo porque toleran a otros. Entonces, esa es la tercera. Ahora vamos a ver una cuarta razón en versículos de 5 a 12. La cuarta razón es porque Pablo no es inferior a los, entre comillas, grandes apóstoles. Y aquí Pablo sale con una afirmación directa.
que aunque según el criterio de los falsos maestros o de los, como Pablo dice sarcásticamente, de los grandes apóstoles, aunque según ellos Pablo es inferior, Pablo está afirmando directamente que no lo es. Y luego él va a explicar por qué. Y Pablo se dirige en esta sección a dos áreas donde aparentemente ellos decían esto, donde aparentemente ellos decían Pablo es inferior por X y por X. Pero en cada área vamos a ver que Pablo va a desafiar la legitimidad de su criterio. O sea, él va a rechazar el criterio y luego él va a mostrar que según el verdadero criterio, que él no es inferior, sino superior, que él no es falso, sino real. Entonces, primero, en versículos 5 y 6, él menciona la oratoria. Ahí dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Entonces aquí, ¿cuál fue el criterio falso de los maestros falsos? Fue la habilidad retórica. Según ellos, el criterio fue la habilidad retórica. Según ellos, la medida de un buen discurso es que seguía las normas de la retórica. Y había normas muy formales, muy establecidas. Y según ellos, si alguien quería dar un buen discurso, tenía que seguir estas normas. Y parece que ellos habían sido entrenados en la retórica. Y Pablo admite que no fue entrenado en esto. Entonces, según su criterio, Pablo fue inferior. Pero Pablo dice que el verdadero criterio es el conocimiento del verdadero evangelio que lleva a un enfoque en Cristo. El verdadero criterio es el conocimiento del verdadero evangelio que lleva a las personas a enfocarse en Cristo. Él argumenta que la verdadera medida de una buena prédica no es el estilo retórico, sino es el contenido del sermón. Y particularmente el contenido debe ser el evangelio y debe resultar en una otra vez sincera fidelidad a Cristo. Y bueno, estos maestros falsos eran triunfalistas y judaizantes. Entonces el contenido de sus discursos probablemente llevó a las personas a concentrarse en la ley y en los hombres. Y bueno, pensando y no llevó a las personas a concentrarse en Cristo. Y pensando en esta distinción entre estilo y contenido y cuál es más importante, se me ocurre esta pregunta. ¿Qué preferías? ¿Preferías comer algo no comestible preparado por el mejor chef del mundo, con los mejores sartenes y las mejores técnicas de la cocina? ¿O preferías comer algo que es comida simplemente preparado por alguien que sabe cocinar más o menos? Obviamente preferías comer comida. Entonces importa más el contenido que el método o que el estilo. Y bueno, hoy en día creo que cuando pensamos en la predicación debemos tomar en cuenta que muchos maestros falsos siguen siendo buenos oradores. Pero siempre debemos dar un paso hacia atrás y preguntar cuando escuchamos una prédica, ¿qué es lo que me está impresionando aquí? ¿La persona o el mensaje? ¿Qué es lo que me atrae a esta prédica? ¿Qué es lo que realmente esta persona está diciendo? ¿Lo que está diciendo concuerda con la palabra de Dios? ¿Y cuál es el fruto de esta prédica en mi vida? ¿Esta prédica me está llevando a una sincera fidelidad a Cristo? Al escuchar esto me instruye en cómo vivir una sincera fidelidad a Cristo, me motiva a desear una fidel sinceridad a Cristo, o produce otra cosa. ¿Será que produce en mí avaricia o el amor del dinero o orgullo, o me lleva a una sincera fidelidad a Cristo? Estas son preguntas que debemos considerar cuando escuchamos las prédicas. Entonces Pablo dice que no es inferior a los grandes apóstoles en la oratoria. Y luego en versículos de 7 a 12 vemos que él tampoco es inferior a ellos en su práctica en cuanto al apoyo económico.
En este caso, parece que el criterio falso de ellos fue el exigir ser pagado mucho. En el día de Pablo había oradores ambulantes que viajaban por el mundo conocido. Y en el circuito de oradores en aquel entonces, el estatus de un orador se medía por cuánto podría cobrar por un discurso. Si tú cobras tal cantidad y es una fuerte cantidad, eso demuestra que debes tener peso y ser una persona importante. Y si cobras poco, pues obviamente no eres tan importante y no eres tan buen orador. Y si no cobras nada, pues ¿quién eres? No eres nadie, ¿no? Entonces, esto es similar hoy en día, ¿no? Yo he escuchado que en los Estados Unidos, por ejemplo, a veces un expresidente por un solo discurso puede cobrar más de $100,000. ¿Y por qué? Por el prestigio que tiene, es cierto. Su prestigio le lleva a ganar mucho dinero por un solo discurso. Pero ¿qué pasó con Pablo en su experiencia en Corinto? Él no había aceptado ningún pago para su servicio ahí. Inicialmente, si leemos la historia en el libro de Hechos, inicialmente cuando Pablo llegó a Corinto, se había acabado el dinero que él usaba de apoyo de otras iglesias. Entonces él, en capítulo 18 de Hechos, nos dice que él comenzó nuevamente a hacer tiendas o carpas. Y él también había recibido apoyo y luego llegó más apoyo de otras iglesias establecidas, como él menciona en versículo 9 de nuestro texto. Pero ante los ojos de los detractores de Pablo, el hecho de que él no recibió ningún dinero de los corintios demostró que Pablo era inferior. ¿Por qué? Porque recibes lo que pagas. Y parece que estos detractores de Pablo estaban diciendo a la iglesia en Corinto: él no te cobró nada, no le pagaron nada. Bueno, ya sabes, ya ves, él no debe ser válido, no debe ser un buen orador, no debe ser un verdadero siervo de Dios. Pero ¿cómo responde Pablo? Pablo responde que el verdadero criterio en este asunto del apoyo económico es el seguir el patrón de Cristo en la humillación. En versículo 7, él hace la pregunta: ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? Entonces él ahí dice que al predicarles de balde, o que al predicarles el evangelio gratuitamente, que estaba humillando a sí mismo para poder exaltar a ellos. Y se refiere al hecho de que dado que no tenía apoyo de afuera cuando llegó a Corinto, y dado que no quiso cobrar a las personas que estaba evangelizando, que entonces se humilló siendo apóstol. De hecho, siendo alguien que tenía prestigio en la iglesia, se humilló y trabajó con sus propias manos para proveer para sí mismo, para poder dar el evangelio gratuitamente. Y al mencionar que se humilló, nos recuerda de algo que él mismo ha dicho antes en el libro de 2 de Corintios. Nos recuerda de lo que dijo de Jesús en capítulo 8, versículo 9. Hablando de Jesús, dijo esto: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces Cristo mismo se humilló para elevar a los pecadores que creyeran en Él. Entonces otra vez vemos este tema que hemos visto en todo el libro de 2 de Corintios: la imitación del patrón de Cristo en la vida de Pablo, en la vida de los siervos de Dios. Entonces, otra vez, aún en su manera de manejar las finanzas, vemos que Pablo imita a Cristo. Entonces, criticarle a Pablo en este punto sería como criticar a Cristo. Entonces, más específicamente, ¿cuál fue la práctica de Pablo en cuanto al apoyo? Sería bueno pensar en esto porque algunos podrían estar confundidos y porque ha habido tanto abuso del tema de las finanzas en las iglesias. ¿Cuál fue la práctica de Pablo en cuanto al apoyo económico a él como apóstol y misionero en cuanto a los pastores?
Bueno, Pablo no estaba en contra de la idea de que un pastor sea apoyado por su iglesia. Él enseñó esto en 1 Corintios 9, de 5 a 17. Y tampoco estaba en contra de que las iglesias establecidas apoyaran a los apóstoles y misioneros. Vemos esto en versículos 8 y 9 de nuestro texto y también en 1 Corintios 9. Y Pablo tampoco estaba en contra de la idea de recibir dinero de los corintios para la ofrenda que estaba recogiendo para los santos, los creyentes pobres en Jerusalén. Vimos este tema en capítulos 8 y 9 de 2 Corintios. Pero Pablo sí estaba en contra de la idea de recibir dinero de nuevos creyentes o de personas que estaba evangelizando. ¿Por qué? Porque no quiso dar la apariencia que estaba vendiendo el evangelio. Entonces se opuso a la idea de recibir dinero de personas que estaba evangelizando. Entonces, bueno, los maestros falsos recibieron el dinero de los corintios, pero Pablo no quiso aceptarlo. Y ahora, a la luz de la acusación en contra de Pablo y para seguir resaltando las diferencias entre él y los maestros falsos, Pablo dice que aún en su próxima visita, aunque la iglesia de Corinto ya está establecida, que él no quiere recibir su dinero. Y bueno, creo que lo que debemos aplicar a nosotros en toda esta sección de versículos de 5 a 12 es que debemos tener cuidado de no abrazar de manera sutil los valores del mundo al evaluar a los siervos de Dios. Este fue el error de la minoría en Corinto, y habían sido influenciados por estos maestros falsos, pero esencialmente habían aceptado un criterio mundano. Y nosotros debemos tener cuidado de no tener un criterio mundano, sino bíblico. Entonces debemos tener cuidado de no menospreciar en nuestros hermanos y también en líderes cristianos, de no menospreciar la humildad y de no admirar la jactancia y el orgullo y el egoísmo. Entonces debemos tener cuidado de no cometer el error que habían cometido algunos de los corintios, de tener un criterio mundano. Bueno, luego en versículo 11, Pablo da a los corintios una quinta razón para tolerarle, y es porque él les ama. Él les ha dicho bueno, voy a leer 10 y 11. Dice: por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Entonces, aparentemente, en esta primera visita de Pablo a Corinto, los corintios trataron, como dije, de darle apoyo económico a Pablo. Y este fue el costumbre. En esta cultura había oradores ambulantes y daban dinero a estas personas. Pero como dije, Pablo no quería su dinero para poder ofrecer el evangelio sin costo, lo cual es consistente con lo que el evangelio es. El evangelio es un regalo. Dios nos regala en el evangelio la justicia de Cristo, nos regala perdón que Cristo ya compró y no nos exige pagar. Entonces la práctica de Pablo fue consistente con lo que el evangelio es. Pero parece que los corintios sabían o se habían enterado que en esta visita Pablo había recibido dinero de otras iglesias establecidas. Y parece que esto les hizo pensar que Pablo no les amaba. Y puede ser que estos maestros falsos estaban instigando esto y estaban diciendo: no recibió su dinero porque dice que no quiere vender el evangelio, pero recibió dinero de otras iglesias. Y entonces Pablo responde aclarando que el no recibir su dinero de ninguna manera mostró que no les amaba, sino que aún dice que Dios es su testigo y que Dios sabe que de verdad Él les ama. El no recibir su dinero no se trataba de no amarles, sino de no querer dar la apariencia que estaba vendiendo el evangelio. Bueno, ahora con su sexta razón, Pablo por fin básicamente nos ha sido claro qué piensa él de estos, diríamos, invasores en Corinto, pero por fin él va a hablar con bastante claridad y nos va a decir su verdadera opinión de estos maestros falsos.
y vamos a ver que él tiene la peor opinión que alguien podría tener de otra persona. Realmente es lo peor que podrías imaginar. Entonces vemos en versículos 4 y luego 13 a 15 que ellos deben tolerar a Pablo porque los invasores en Corinto son apóstoles falsos. Pablo dice 4 cosas acerca de los que invadieron a Corinto. Y esto vemos en versículo 13. Él dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces Pablo dice 4 cosas acerca de estas personas. Primero dice que son falsos. Fíjense que en el versículo 5, de manera sarcástica, Pablo había llamado a estas personas grandes apóstoles. Pero vemos que en versículo 13, él habla con claridad y no con sarcasmo y les llama falsos apóstoles. Dicen ser apóstoles y no son. Y él ya nos había dado en versículo 4 una idea de lo que pensaba de ellos. Él mencionó a otro Jesús, a otro Espíritu y a otro Evangelio. Otro Jesús. Siendo judaizantes, es probable que estos maestros enfatizaban más el hecho de que Jesús era judío y que era el Mesías, que enfatizara su estatus como el Hijo de Dios. Y siendo judaizantes, el Jesús del cual ellos hablaban probablemente no salvaba completamente. Luego otro evangelio. El evangelio judaizante no enfatizaba la suficiencia de la obra de Jesús. No enfatizaba el hecho de que Jesús había hecho todo lo necesario para salvarnos completamente y para darnos esta salvación como un regalo, sino que ellos habrían enfatizado la ley y otro espíritu. Según Pablo en Efesios 1, 13, 14, cuando alguien predica el verdadero evangelio y cuando alguien responde a este evangelio con arrepentimiento y fe, recibe el Espíritu Santo. Pero Pablo dice que cuando estos maestros falsos predicaban, que las personas recibían otro espíritu. En vez de recibir el Espíritu Santo, probablemente recibían un espíritu de esclavitud y temor. Lo que Pablo menciona en Romanos 8:15. Esclavitud a la ley y temor de la condenación. Entonces ellos eran falsos. Pero Pablo no solo dijo que eran falsos, sino también fraudulentos. ¿Por qué? Porque andaban disfrazados como apóstoles de Cristo. Como judaizantes habían declarado su lealtad a Jesús. Decían ser seguidores de Jesús el Mesías. Pero Jesús no fue el enfoque central de su mensaje. Sus prédicas no se concentraban en Jesús, sino para ellos se trataba de la ley. También andaban disfrazados como ministros de justicia, como judaizantes, y al enfocarse en la ley, ellos habrían estado promoviendo la justicia y a sí mismos como ministros de la justicia. Pero al negar la suficiencia de la obra de Cristo y por insistir en sujetar a los gentiles a la ley, ellos habrían negado la verdadera justicia que fluye del evangelio. Habrían negado la verdadera justicia, que es la justicia perfecta de Cristo, que Dios nos regala como un regalo y que los pecadores reciben por fe. Entonces decían ser ministros de justicia, pero estaban negando la fuente de la verdadera justicia. Bueno, las descripciones de Pablo de estas personas van de mal en peor. Son falsos, son fraudulentos. Y ahora en versículo 15 son ministros de Satanás. Ministros de Satanás. Por promover un mensaje que no fue el evangelio, estaban denigrando al evangelio. Que es el único mensaje por el cual las personas pueden ser salvos. Entonces estaban luchando contra Dios y así estaban sirviendo a Satanás.
Entonces esto lleva a la conclusión obvia del versículo 15. Ellos son incrédulos, es decir, que no son cristianos verdaderos. ¿Cómo vemos esto en el versículo 15? Parece que Pablo está diciendo que dado lo que son y lo que están haciendo, que van a ir al infierno. Él dice que su fin será conforme a sus obras. Están predicando un evangelio falso, están sirviendo como ministros de Satanás. Entonces son condenados y a menos que si se arrepientan, irán al infierno. Ahora, en cuanto a lo que Pablo dice acerca de estas personas, creo que hay buena aplicación para nosotros. Esto debe hacernos sobrios. Como creyentes en Cristo, debe hacernos sobrios. Mientras pueden haber doctrinas donde creyentes sinceros no están de acuerdo, en cuanto al evangelio no puede haber variación. Si alguien está predicando un evangelio falso que de alguna manera atribuye la salvación al esfuerzo humano o al mérito humano, no es que simplemente tiene otra opinión, sino que tiene otro evangelio. Y el resultado de creer otro evangelio que de alguna manera enseña que somos salvos por nuestras obras y lo que nosotros hacemos y no por la obra perfecta y completa y suficiente de Cristo, el resultado de creer un mensaje así sería el ir al infierno juntamente con los que predican tal mensaje. Entonces, al evaluar lo que escuchamos cuando alguien predica, la regla debe ser el evangelio. Siempre debemos tener en mente el evangelio. Debemos hacer la pregunta, ¿el mensaje que estoy escuchando enfatiza el sacrificio de Jesús como sustituto de los pecadores que confían en Él? Esta es gran parte del énfasis de la prédica. El mensaje enfatiza la suficiencia de la obra de Cristo, que Dios salva a los pecadores por medio de Jesús, como hemos cantado, que la salvación es del Señor. El mensaje enfatiza que Dios salva y no que nosotros salvamos a nosotros mismos. El mensaje enfatiza salvación por la gracia solamente, por medio de la fe solamente, en Jesús solamente. La predicación nos anima a una sincera fidelidad a Cristo. Salgo entendiendo cómo vivir una sincera fidelidad a Cristo y deseándolo, o pone bastante énfasis en otra cosa. Salgo muy entusiasmado por una peculiaridad o por la ley o por una persona. ¿Qué me lleva a hacer? Bueno, quiero terminar con algunas aplicaciones. Primero, pensando en lo que acabo de mencionar, ¿no? Yo preguntaría a todos, yo te pregunto a ti, ¿te has arrepentido y has creído el evangelio verdadero? Lo que quiero decir, te pregunto que si de manera consciente y decisiva has renunciado toda confianza en ti mismo y has puesto a toda tu confianza en Jesús y solo en Él para el perdón de tus pecados, para que seas reconciliado con Dios. Si no lo has hecho, te ruego arrepentirte, confiar en Cristo y solo en Él, a dejar de confiar en ti mismo o en otra cosa o en otra iglesia y a confiar en Jesús y solo en Él. Y si tienes preguntas, te animo a preguntar a un amigo cristiano, a mí o a otra persona para orientarte más. Pero para nosotros que ya hemos creído, veo tres cosas que debemos apreciar y con que debemos salir esta noche. Primero, hemos visto una muy clara descripción de lo que debemos anhelar en nuestras vidas cristianas. Debemos anhelar una sincera devoción a Cristo, una sincera fidelidad a Cristo. Entonces te pregunto nuevamente, evaluando honestamente a tu vida cristiana, ¿esto describe a tu vida cristiana? Espero que sí, espero que la mayoría podría responder que sí. Pero si no, te pregunto, ¿por qué no? ¿Qué es lo que te está distrayendo? ¿Qué es lo que debes renunciar? ¿Qué es lo que debes hacer para alentar a tu fe, para que llegues a vivir
una sincera fidelidad a Cristo. Bueno, segundo, y relacionado a esto, hemos visto que algo en particular que podría desviarte es la enseñanza falsa. Entonces, como mencioné antes, debemos salir esta noche con un temor sobrio de la enseñanza falsa y con un compromiso a guardar contra ella. Cuando se trata del evangelio, un evangelio falso lleva al infierno. Esto no es algo que es interesante. Sí me interesa escuchar diferentes perspectivas de la teología y del evangelio, etc. Y no es un juego. O sea, cuando se trata del evangelio, el cielo y el infierno están en juego. El destino eterno de las personas, tu destino eterno está en juego. No puede haber variación, no podemos de ninguna manera desviarnos de una creencia en el verdadero evangelio, en el cual Dios salva por la gracia solamente, por medio de la fe solamente, en Cristo solamente. Y la Escritura nos llama repetidamente a estar alertas. Y vemos aquí que debemos estar alertas a personas que de manera sutil podrían desviarnos de una fe sincera en Cristo y de una fe en el evangelio verdadero. No es algo ligero. Pero finalmente, lo que mencioné antes, creo que debemos aprender del ejemplo de Pablo, de preocuparnos si vemos a alguien desviarse del evangelio, especialmente dentro de la congregación. Si vemos que alguien está desviándose del evangelio, que está desviándose de una sincera fidelidad a Cristo, tal como Pablo, debemos tomar medidas para rogarles a que se arrepientan y a que vuelvan y a que sigan en el camino y a que perseveran en la fe. Y esto puede ser a veces incómodo, pero creo que debemos hacerlo. Creo que Dios nos llama a hacerlo. De eso se trata lo que estamos haciendo aquí al caminar juntos como un grupo de peregrinos que juntos estamos buscando vivir la vida cristiana. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y especialmente esta noche damos gracias por esta descripción concisa y clara de lo que deseas de nosotros. Ayúdanos, Padre, a los que somos salvos a buscar vivir una sincera fidelidad a Cristo. Ayúdanos, Padre, también a estar alertas al peligro, alertas a distracciones o cosas que podrían desviarnos de tal fe. Y Padre, ayúdanos a amarnos los unos a los otros lo suficiente para preocuparnos por la perseverancia de nuestros hermanos en la fe. Y ayúdanos, si sea necesario, tomar medidas para ayudar a nuestros hermanos a seguir en el camino. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.